Eterno, Dios maravilloso. Hoy estamos aquí, Señor, nuevamente reunidos como hijos tuyos, como asamblea, para adorarte, para exaltarte, pero también para estudiar tu palabra, Señor, para aprender cada día más de ella, para poder comprender, entender, Señor, que el propósito tuyo es la salvación del ser humano. Y queremos colocar, Señor, nuestras vidas delante de ti, colocar este tiempo en tus manos, rogando tu favor, tu misericordia, Señor, rogando que seas enseñándonos por medio de tu Espíritu, hablando a nuestros corazones, y especialmente a aquellos que aún no te conocen, Señor, que aún no han dado el paso de reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, que no han reconocido que es necesario dar el paso de arrepentimiento, buscando al único que puede otorgar el perdón. Rogamos que seas hablando, enseñando, redarguyendo por medio de tu palabra. Señor, en tus manos quedamos y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. He colocado esta prédica en busca de pecadores y quiero invitarles a que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, versículo 27 al 32. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En busca de pecadores, y quiero empezar leyendo esta parte. Dice: en algún momento Jesús dijo, en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En la traducción lenguaje actual dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Ese fue su mayor propósito. O sea, la misión era venir y morir en la cruz, pero el propósito era la salvación del ser humano. Ese fue su mayor propósito, que se evidencia en el texto bien conocido de Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, tomando en consideración esta verdad, vamos a tratar de detallar este texto que hemos leído, el texto de Lucas, capítulo 5, 27 al 32. Y lo primero es el llamamiento de Leví, que lo vemos en el versículo 27. Dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Esto sucedió después de ciertos acontecimientos maravillosos, encuentros que el Señor tuvo con personas. Si vemos el inicio del capítulo 5, podemos ver la pesca milagrosa, podemos ver cómo sana a un leproso, podemos ver cómo sana a un paralítico.
Y por eso el texto dice, después de estas cosas, esos encuentros con personas, y Jesús ve a Leví y le hace un llamado. O sea, después de pasar ese tiempo donde hubo una gran pesca, donde estuvo con un leproso, Jesús era experto en estar con pecadores, estar con gente desechada y a un paralítico. Recordemos que para los judíos, pues esas personas que tenían esas condiciones era porque o sus padres habían pecado o ellos estaban en pecado. Por eso eran desechados, por eso no eran tenidos como personas, digamos, de sociedad, sino como olvidados. Era un publicano, le vieron publicano, que también era despreciado por el pueblo por su condición de recaudador, y era caracterizado por la sociedad como un ladrón y un estafador. Yo me imagino cuando lo veían que de pronto salía de su casa, que iba camino al lugar donde él posaba para recaudar impuestos. Yo me imagino la gente cómo hablaba, cómo murmuraba. Muchos de pronto se le podían quitar del camino porque lo caracterizaban como un ladrón, como un estafador. Y el pueblo no lo quería, porque él aprovechaba esa condición y cobraba más de la cuenta. Los publicanos cobraban más de la cuenta porque ellos pues tenían que obtener sus ganancias. Entonces era un publicano despreciado por el pueblo por su condición de recaudador. Y lo ve en su lugar de trabajo, un lugar poco honroso y más indecente. La gente se la arrimaba porque tenía que arrimar a pagar impuestos. Pero yo creo que si podían pasar de largo, pasaban de largo. Era un lugar poco honroso donde él se sentaba a recaudar impuestos. Era más indecente, era injusto e innoble ese lugar. Características que no califican para el ser humano. O sea, para el ser humano esas características es de desecho, es de desprecio, es de no le hablo, es de no acercarme, porque eso es lo que vemos en la sociedad. ¿O a quién le gustaría, digamos, que su hijo se juntara con gente que consume drogas? ¿A qué esposa le gustaría que su esposo viviera en todo momento rodeado de borrachines? ¿O a qué esposo le gustaría que su esposa estuviera rodeada de mujeres chismosas? A uno no le gustaría eso. Y estas características no calificaban para el ser humano. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesucristo con ese publicano despreciado por el pueblo, caracterizado como un ladrón, como un estafador. Y pasa Jesús y lo ve y no queda desapercibido Leví, sino que lo llama. Miremos lo segundo, el eco de Leví al llamado de Jesús. O sea, cómo retumba ese llamado y cómo responde Leví a ese llamado. Versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esa fue la respuesta. Y aquí no vemos que le contestó algo. Aquí no vemos que le dijo, ¿y por qué yo? Y aquí no vemos que le dijo, espera un momentico, yo termino porque el billullo se necesita. Dice el versículo, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fue una respuesta inmediata y total.
Y a mí se me venía a la memoria cuánto nos demoramos nosotros para responderle al Señor. ¿Será que sí? ¿Será que tienen razón? Es que uno escucha que esa gente es como loca. ¿Qué dirá mi papá, mi mamá que vienen con esa tradición? ¿Será que me toca dejar el trago? Pero la respuesta de Leví fue inmediata y total. O sea, aquí vemos que dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó la oficina. Dejó la oficina y dice que dejándolo todo, me imagino que dejó hasta el dinero recaudado. Me lo imagino, ahí no dice, pero dice que dejándolo todo. No lo pensó dos veces. Su situación social no era la mejor. Que todo el mundo lo despreciara, que solamente se le arrimaran para decir cuánto tengo que pagar. Y de pronto con cara de desprecio, y que alguien pase y le diga, venga, que lo llame, es algo, digamos, que cambia una perspectiva. Porque quizá ni lo volteaban a mirar para saludarlo. Quizá lo único que los querían era la familia. Y en medio de toda esa gente pasa Jesús y le hace un llamado. ¿Por qué? Porque su situación social no era la mejor. Miremos la mujer samaritana. La mujer samaritana, su condición social no era la mejor tampoco. Miremos la mujer del flujo de sangre, su condición social tampoco era la mejor. ¿Por qué eran despreciados? Los leprosos. Nadie se les podía acercar. Su condición social no era la mejor. Como ciudadanos no calificaban para estar en sociedad. Y él, porque de pronto tenía el respaldo de aquellos que lo mandaban y no permitían que de pronto el pueblo le fuera a hacer daño. Pero él no lo piensa dos veces. Y vuelvo y retrocedo un poco a lo que decía ahorita. ¿Cuántas veces la pensamos nosotros? ¿Será o no será? ¿Cuántas veces pensamos que alguien nos habló, nos dijo y lo pensamos? Pero gracias a Dios que nos guardó y nos siguió brindando esa oportunidad. Porque cuánta gente ha perdido la oportunidad y parte de este mundo sin conocerlo. Porque lo pensó dos veces. Porque razonó mucho. Y si alguien hay aquí que no ha conocido al Señor, está el ejemplo de Leví. No lo piense dos veces. La vida no es de nosotros, no la tenemos comprada ni asegurada. En algún momento nos toca partir. Pero la pregunta es, ¿con quién vas a partir? ¿O cómo vas a partir de este mundo? ¿Y hacia dónde irás a una eternidad? Se puede evidenciar el deseo de dejar atrás esa vida que tenía. Tal vez no estaba a gusto. Era su trabajo. Se había acostumbrado a vivir de esa manera. De pronto en la comodidad del dinero. Pero nos damos cuenta que eso no trae felicidad. El desprecio cuesta más que el dinero. Una persona que se siente despreciada puede llegar hasta a sentir depresión, angustia. ¿Cuánta gente se ha suicidado por el desprecio? ¿Cuánta gente ha querido terminar con su vida porque no ha sido acepto ni aún en su familia? Y hay gente que cuando se le habla corre a los pies del Señor porque está desesperado, porque quiere cambiar el rumbo de su vida. Pero a veces muchos de nosotros nos demoramos en dar ese paso. Lo tercero,
la actitud de Leví. Versículo 29. O sea, él deja todo y le sigue. Pero viene una actitud bien tremenda, donde organiza un banquete, una gran fiesta para recibir a Jesús y sus discípulos. Versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, después de que lo llama, lo invita a su casa. Ve la importancia de tener a Jesús en su hogar. El lugar estaba lleno de personas con la misma condición de Leví. O sea, dice aquí que había mucha compañía de publicanos. O sea, estaba lleno de personas con la misma condición de Leví. Personas que no eran aceptas por el pueblo. Personas que no eran, digamos, amadas por el pueblo. Porque tenían la misma condición de Leví. Pero también había otras personas que quizás no tenían buena reputación. Habían personas que no tenían buena reputación. Dice aquí, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y digo que de pronto no tenían buena reputación porque ¿qué persona va a querer estar en medio de ladrones? ¿Qué persona va a querer estar en medio de un lugar donde todo mundo como que lo miran mal? Entonces, él organizó un banquete, pero ahí habían personas en su misma condición. Quizá lo llevó con esa intención de que si lo llamó a él, pues de pronto iba a entablar con ellos también una conversación o algo. Y viene una pregunta para meditar. ¿Qué se podía esperar de una fiesta de esas? Vamos a hacer como una comparación. Que su hijo o hija le diga, papi, mami, me invitaron a una fiesta. Y que usted sepa que en esa fiesta van a estar traquetos, marihuaneros, uno que otro sicario, estafadores. ¿Usted qué pensaría? O sea, ¿qué se podía esperar de una fiesta de esas donde estaba lleno de personas despreciadas por la sociedad por su condición, porque eran ladrones, eran estafadores, no tenían buena reputación? ¿Qué se puede esperar? Y que su hijo le diga eso, o que usted le digan, lo invitamos a una reunión. ¿Y quiénes van a estar? No, fulano, fulano, y usted se da cuenta que todos tienen una reputación mala, una reputación pues completamente negativa. ¿Qué piensa uno? ¿Qué puede pasar allá? Qué miedo que se agarre una balacera. O que lo miren a uno feo y uno. O sea, ¿qué se podía esperar de una reunión de esas? Pero Jesús aceptó la invitación. No estoy diciendo que porque Jesús aceptó esa invitación, nosotros vamos a aceptar también. Mire lo que hizo Jesús. Ah, mi hermano, yo puedo ir y estar ahí porque mire que Jesús nos da ejemplo. No, Jesús tenía un propósito. Ya había llamado a Leví. Y Jesús iba más adelante de lo que podía pasar en ese lugar. Y sabemos cómo terminó Leví. Sabemos quién fue Leví después. A un llamado que el Señor le hizo y a una respuesta inmediata y total que él dio. Pero aquí tuvo una actitud como de celebrar y de
invitar al Señor a un banquete. Y recuerda que en esa época a los banquetes invitaban a las personas que uno apreciaba o que ellos apreciaban y que de pronto eran importantes. Quizás Leví había escuchado hablar de Jesús, había escuchado de lo que había hecho, de lo que hacía, pero su mundo no le permitía ir en busca de él, como nos pasó a muchos, que nuestro mundo no nos permitía ir a buscarle. Él nos buscó primero. Y él buscó a Leví y lo llamó. Como cuarto, viene el alboroto de los escribas y fariseos. Versículo 30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, viene el alboroto que ellos forman. Como nosotros podemos algún alboroto por cualquier cosa. Y dice, empezaron a murmurar. Dice aquí que murmuraban. Y murmurar es chismosear, criticar, calumniar, desacreditar. Y empezaron a murmurar de los discípulos. Pero ¿cómo? Mi pregunta, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Mi hermano, ¿usted viera que yo vi a un hermano tomando? ¿Y usted cómo lo vio? ¿También estaba ahí? ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Qué estaban haciendo los escribas y los fariseos en ese lugar también? Estaban chismoseando para ver qué podían decir en contra de Jesús y de sus discípulos. Era una ofensa sentarse a comer y más hacer una celebración con publicanos y pecadores. Era una ofensa. Era algo no permitido. ¿Y quién lo hizo? Jesús y sus discípulos, a quienes ellos lo tenían entre ceja y ceja. Cualquier cosa usaban para hablar de Jesús, cualquier cosa usaban para desacreditarlo. Y era una ofensa sentarse. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo la visión de ir a la casa de Cornelio? Y él fue y estuvo en la casa de Cornelio. Y no trataron de regañarlo sus compatriotas, Y Pedro al comienzo no quería. ¿Qué tengo que hacer allá? Y es comer animales inmundos. Ir a la casa de un pecador, de un gentil. Pero ese es Dios, ese es el Señor. Y aquí Jesús está sentado con sus discípulos. Pero mira que no nombran a Jesús. Hablan de los discípulos. No podían concebir en su corazón lleno de odio que se pudiera entablar una relación con ellos. O sea, ellos no podían concebir en su corazón, un corazón que estaba lleno de cosas negativas, que pudieran entablarse una relación con pecadores. Y Jesús vino a eso. Vino a entablar una relación con los pecadores. Él no vino a una exclusividad. Él vino por aquel, y lo vamos a ver ahora, que entendiera que era un pecador. Leví pudo haber dicho, no, gracias, paso. Quizás si él no hubiera atendido ese llamado, quizás se hubiera revelado, digo, es como para decir, bueno, si él no hubiera aceptado, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera escrito el Evangelio?
¿Qué se sabría de lo que hubiera pasado con Leví? Quizás hubiera pasado desapercibido para la humanidad, pero él aceptó. Y los escribas y fariseos no podían concebir que ellos entablaran una relación con una persona pecadora, y en este caso no solamente con Leví, sino con todos los publicanos que habían ahí y con todos los que estaban a la mesa con el Señor. Como quinto, la respuesta de actitud de Jesús frente a esa murmuración de los escribas y fariseos. Versículo 31 y 32 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta de actitud? El Señor hace una afirmación clara y sin rodeos. Y usa una analogía: los sanos, los médicos y los enfermos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Será que Leví estaba enfermo? Físicamente no. Pero aquí hace esa comparación de que él dice que los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los que se creen que están sanos no tienen necesidad de médico. Pero los que están enfermos sí. Y quizás ellos se creían que no tenían nada, digamos, espiritual, pero Leví y todos los que están ahí sí estaban enfermos espiritualmente. Culmina diciendo que su misión era llevar a las personas al arrepentimiento. En el versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús culmina diciéndoles a ellos cuál era su misión, cuál era su propósito: llevar a las personas al arrepentimiento. Y anoche hablaba con un hermano, y tremendo que cuando uno se acerca al Señor por medio de su palabra, por medio de la oración, uno se da cuenta que no es nada delante de Dios. Delante de un Dios tan santo, uno se empieza a mirar las debilidades, empieza a mirarse lo pecador que es, y que lo único que le puede ayudar es ese Dios santo, ese Dios maravilloso. Pero hay gente que no necesita de médico para ellos, porque se creen sanos. Pero el Señor vino a llamar a aquellos que necesitan, que saben que necesitan al arrepentimiento. Jesús demuestra que está interesado en la salvación de todos, aún teniendo en cuenta aquellos que son descalificados por la sociedad. O sea, el Señor aquí demuestra que está interesado en la salvación de todos, incluyendo a aquellos que son descalificados por la sociedad. Y si un pecador, por muchos pecados desastrosos que haya cometido, se arrepiente, ¿será que Dios no le perdona? Dios le perdona. Así nosotros como sociedad lo descalifiquemos, así la gente diga: uy, ese no tiene perdón de Dios, uy, esa persona no tiene, eso se vaya para el infierno. Pero si se arrepiente, Dios no hace acepción de personas. Es aquel que reconoce que necesita de ese médico, que necesita del Salvador. Y si usted aún no lo ha reconocido, hoy es el tiempo. Porque no hay justo ni aún uno. Todos espiritualmente, toda la humanidad espiritualmente estaba enferma.
Y hubo una sola solución. Ahí no valían vacunas, no valía nada. Lo único era la muerte del Señor Jesucristo para salvar a todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente y le busca y lo acepta como su Señor y Salvador. La importancia de la invitación como puntos es la importancia de esa salvación. Es un llamado personal al arrepentimiento. O sea, el llamado es personal. De pronto hay un colectivo, pero es personal. Porque es un pecado. O sea, el pecado es uno, estamos en pecado, pero hay diferentes enfermedades. Y dice reconocer, pedir perdón y cambiar de vida. Quizás uno llega un adúltero acérrimo, un asesino, un ladrón, pero todos necesitamos de ese mismo médico, pero de forma personal, no colectiva. Cada uno tiene que ir a los pies del Señor de forma personal, particular. Ahora es una decisión personal e indelegable para aceptar la invitación. No es como en una fiesta. Ve y su esposa, no vine yo en representación. No, esta invitación es personal e indelegable. Yo no puedo delegar a nadie que se vaya a arrepentir por mí. Yo no puedo delegar a alguien que vaya y le pida perdón a Dios por mí. Es cada uno. Esta es la única invitación que no se puede delegar. Es personal, es intransferible. Por eso la importancia de la invitación a cada uno de nosotros. Es el primer paso para vivir y experimentar la salvación. O sea, es el primer paso, aceptar la invitación que el Señor hace. Es el primer paso para vivir y experimentar la salvación. Como conclusión, hoy día el Señor sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Él dio su vida por todos y quiere que asimismo lleguemos a recibir la salvación por medio de aceptar su amorosa invitación. ¿Quién va a invitar a una fiesta o a un banquete a un enemigo? Pero aún nosotros siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántas veces hacemos la gestión de personas en una situación de no, ese no, me cae mal? Porque hay algo, pero la invitación de Dios es amorosa para cada uno de nosotros. Y si no lo has hecho, hoy es el día que Dios te permitió escuchar su palabra para que vengas a Él por medio de Jesucristo. Hoy es el día. Esta mañana el hermano hablaba del accidente en Calarcá. ¿Qué iban a imaginar esas personas que era su último día? ¿Qué iban a imaginar que iban a morir de esa manera? Pero aquí la manera en que se muere no es lo importante, es la condición en que se muere. O sea, la manera en que se muere, sea muerte natural, no es lo importante. Lo importante es la condición en que muere el ser humano. ¿En qué condición muere? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y esa condición determina la eternidad de una persona. Y la determina si la pasa con Dios o en condenación. Nadie sabe cuándo va a partir de esta tierra, pero sí puede saber en la condición en que puede partir, y es buscando al Señor Jesucristo, arrepintiéndose para que su vida cambie
no solamente aquí, sino su vida futura, en las manos del Señor Jesús, para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella, por mostrarnos el camino, por hablarnos y decirnos, Señor, el propósito tuyo. Gracias porque podemos entender ese amor tan grande que te llevó a entregar a tu Hijo para que se diera en sacrificio por los pecados de todos los hombres, para que nadie se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Pero ya la decisión es de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te ruego por aquellos que escuchan este mensaje y que no han dado ese paso, que lo puedan hacer, Señor, y que puedan llegar al arrepentimiento y buscar en Jesucristo el perdón de los pecados. Te damos gracias, Señor, y alabamos y bendecimos tu nombre, y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones para todos. ¿Algún anuncio, mi hermano? El martes la oración y el jueves comerciantes, damas también.